Bueno, voy a compartir el material. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Señoritas jóvenes. sí se escucha. Muy bien, gracias. A ver, les voy a compartir el material de hoy. Hoy vamos a ver la parte de comunicación de resultados. Ya, entonces, eso tiene que ver mucho con lo que es el acta de validación, resultados, la elaboración del informe del auditor independiente y el informe de control interno. Bien, en su pantalla se muestra la diapositiva sobre resultados. Antes de eso vamos a poner lo que es la acta de validación. Voy a reiterar, la anterior clase ya habíamos hablado sobre ese tema, pero vamos a comentar ahora también. El acta de validación es un documento que se obtiene, ¿no? Emergente de la reunión que se ha llevado adelante entre el auditado y los auditores que han hecho la auditoría financiera. En esta acta de validación se muestran los contenidos que han sido discutidos, es decir, están ahí los hallazgos del control interno, están ahí los comentarios de las áreas auditadas, ¿no? Entonces, esa información hace de que auditoría agarre y analice si sus hallazgos eran contundentes, si sus hallazgos eran pertinentes, si sus hallazgos eran, ¿no?, correctos. ¿Por qué razón? Porque el área auditada agarra y empieza a comentar. Evidentemente, el comentario no es una directriz para poder determinar que nuestros hallazgos sean correctos, sino las apreciaciones que se pueden recibir cuando se están discutiendo los asuntos. Puede ser que el auditor vaya a narrar de una forma, entonces al retroalimentarse pueda ser que algo tendría que considerar, ¿no? Entonces son esos puntos que tenemos que nosotros tomar en cuenta a la hora de qué, a la hora de emitir el informe final, ¿no? Entonces, el acta de validación registra esa información y es parte de los papeles de trabajo. Todos deben firmar, todos los que han participado tienen que suscribir este documento como constancia de que han tomado conocimiento y han discutido y han puesto de manifiesto sus comentarios. Además, si se ha acompañado de alguna documentación, se entregará junto con el acta de validación. Entonces, ahora vamos a continuar con los resultados. Si bien el acta de validación reporta los hallazgos de control interno, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Tenemos que considerar que ciertos asuntos deben ser reportados en el informe del auditor. Entonces, si van a ser reportados en el informe del auditor, estos tendrían que haber sido valorados en cuanto a su importancia relativa, es decir, tendrían que ser analizados respecto a su naturaleza de cada hecho, así como también la significatividad. Entonces, estos dos puntos dan lugar a que el informe tenga que ser visto o ajustado o finalmente se consolide con ese contenido que inicialmente estaba previsto reportarse, ¿no? Las limitaciones que pueda haber advertido el auditor durante el trabajo de campo también tienen que ser valorados. O sea, puede ser que no haya podido hacer inspecciones físicas, no haya podido inspeccionar algunos documentos. Entonces, todos esos puntos tienen que ser analizados, ¿no?
Con esas consideraciones, el auditor tiene que ya encargarse de procesar el informe final y definitivo. Vamos a definir lo que son los hallazgos, ¿no? Los hallazgos que van al informe se denominan salvedades. Y esas salvedades tienen mucho que ver con aquellos eventos que en sí van a distorsionar la información financiera y por eso el auditor decide reportarlos. Decirle, señores, estos asuntos van a afectar la información financiera o han afectado en realidad en el periodo al cual corresponden. Y que si no se, pues, no se hace algún tratamiento sobre estos, seguramente van a seguir incidiendo en lo posterior, ¿no? Salvo de que alguien diga o el que audite el posterior, que examine, determine o que analice con otro criterio que al final deje sin efecto, pero no se puede dejar sin efecto una salvedad, sino que tiene que haberse valorado si es que se ha superado, ha sido ya subsanado, ¿no? Pues, caso contrario, debería seguir siendo expuesto en el informe del auditor independiente. Tomando en cuenta que hay eventos que en sí pueden incidir en la información financiera, podemos encontrarnos con que nuestra opinión ya no va a ser limpia, es decir, ya no vamos a reportar como si no existiera nada, digamos, de incorrecciones materiales, sino o algún tipo de incertidumbre que tenga incidencia en la decisión del usuario. Entonces, podemos llevar a que sea una opinión con salvedades, es decir, una información financiera que tenga eventos que en sí afecten su exposición, su evaluación, ¿no? Pero en el fondo que no va a ser a la integridad de la información financiera. O finalmente de que hayamos conocido de que hay situaciones que hacen de que la información financiera definitivamente sea no confiable, no razonable, y bueno, el auditor los reportará en su informe de esa manera. ¿Cuál es el contenido de acuerdo a las actuales normas de auditoría financiera? El informe tiene 3 párrafos básicos. Tiene un párrafo introductorio, tiene un párrafo de alcance y un párrafo de opinión. En el párrafo introductorio está expuesto, ¿no?, la declaratoria de que los estados financieros son responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva. Puede ser un ministro, puede ser un alcalde, puede ser un gobernador, puede ser un director general ejecutivo. Entonces, y se aclarará en ese párrafo de que la auditoría, ¿no?, es decir, el auditor solamente responde respecto a los resultados de la auditoría. Y también se tiene que manifestar a cada uno de los estados financieros que han sido objeto de examen. En el alcance ya es más específico, el auditor lo que hace es narrar y decir en base a qué se ha hecho la auditoría, si se ha efectuado pruebas selectivas o no, si se han realizado análisis sobre el cumplimiento de los principios de contabilidad integrada, y finalmente manifestar de que esta auditoría es una base razonable para determinar, por ejemplo, ¿no?, la opinión que se va a emitir. Ya en el párrafo de opinión, el auditor lo que hace es directamente manifestarse, pronunciarse sobre la razonabilidad o no de los estados financieros para ver si están conforme o no a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, ¿no? Y ver si la situación patrimonial, financiera, los resultados de operaciones, los flujos de efectivo, la evolución de patrimonio neto, están bajo o en conformidad a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Entonces, son estos elementos que nosotros tomamos en cuenta para poder desarrollar el informe. Bien, con estas consideraciones vamos a entrar a formular el informe que nosotros tenemos que hacer del ejercicio que hemos realizado en las anteriores clases y claro, hemos quedado en los hallazgos, ¿no? Y vamos a ahorita tomar un ejemplo de un modelo que vamos a ajustar conforme al nuestro, ¿ya? Y para eso necesito su apoyo, es decir, que alguien me pueda
hacer seguimiento sobre lo que yo voy a citar. A ver, el informe del auditor independiente. Nosotros somos el paralelo, es el equipo de auditoría. Ahora, en el encabezado tiene que identificarse al destinatario. ¿Quién es el destinatario acá? De acuerdo a nuestro ejercicio, no vamos a hacer referencia, por ejemplo, a un ministerio. ¿Por qué razón? Porque el ministerio no tiene balance, no tiene estado de recursos corrientes, porque forma parte de un ente contable que es la Administración Central, pero así, independientemente, no tiene esos reportes financieros. Entonces, vamos a mantener con este encabezado, ¿ya? Y vamos a desarrollar el cuerpo de idea que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Hemos examinado los balances generales. Nos ponemos examinado el balance general. Balance general terminado al 31 de diciembre del año 2020. Los correspondientes estados de recursos y gastos corrientes, de cambios en el patrimonio neto, flujo de efectivo por los años terminados. Aquí no vamos a seguir añadiendo flujo de efectivo, ejecución presupuestaria de recursos y gastos. En algún periodo, por ejemplo, académico, les pedí a los estudiantes de que me puedan decir si este informe estaba con la estructura que exigen las normas de auditoría gubernamental. Y la mayoría se ha sacado un cerro redondo porque al final no ha advertido las omisiones que tenía en su contenido. Posiblemente tal vez no ha sido detallista cada uno de los que, digamos, no han podido acumular puntaje porque no han advertido que en cada párrafo había un, una información incompleta, como en este caso, como estoy añadiendo, por ejemplo, digamos acá. Y eso no es particular. Las firmas de auditoría se equivocan, se olvidan. Posiblemente agarran tal vez un formato antiguo o agarran de alguna otra entidad y empiezan ahí nomás a cambiar los datos y se olvidan de que tienen que manifestarse sobre todos los estados financieros que están en el sector público, digamos, definidos para su exposición, como es el flujo de efectivo, tenemos el cambios, esto es lo que es cambios en la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Por los años terminados en esas fechas. El año, vamos a colocar acá. Esa fecha. Así como las notas 1 al 13 que se acompañan. La presentación de estados financieros es responsabilidad de la gerencia ejecutiva. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros. Bien, hasta acá ya está, por ejemplo, ya el párrafo introductorio cerrado. Y vamos a ir a la parte del alcance. Efectuamos nuestro examen de acuerdo con normas de auditoría gubernamental. Generalmente se hace en Bolivia, normas de auditoría gubernamental. Por ejemplo, de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental, este punto está por demás. Debemos poner de acuerdo con normas de auditoría gubernamental. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros están libres de presentaciones incorrectas e indicativas. Una auditoría incluye examinar sobre una base de pruebas evidencias que sustentan los importes y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la gerencia.
así como también evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que su examen proporciona una base razonable para nuestra opinión. Bien, acá en el párrafo número 3 vamos a añadir las salvedades. La anterior clase o hace dos clases creo que han participado y me han señalado de que hay salvedades en este ejercicio. Y ahora nuevamente vamos a acudir a ustedes. ¿Qué salvedades existen? ¿Cuáles son esas salvedades que en sí existirían en este ejercicio que estamos realizando? La pregunta para... A ver, vamos a ir al detalle de los inscritos. Vamos a ver. Voy a compartirles el cuadro en Excel que habíamos hecho. Aquí, por ejemplo, esta es la planilla donde habíamos formulado asientos de ajuste. Y el monto total de estos asientos de ajuste alcanzaba a 7.149.500. Mayor a la importancia relativa, porque entiendo que era 6 millones. Bien, vamos a ir al hallazgo formulado. Justamente con ustedes hicimos en clases este hallazgo. No sé si se acuerdan, pero lo voy a exponer para que podamos recordar. Devengado sin el documento legal de derecho de cobro. Esto, legal, derecho de cobro. Es lo que no tenemos. Bien. Este contenido hay que convertirlo en salvedad. Y para convertirlo en salvedad, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es acudir a las normas de auditoría gubernamental, las referidas a auditoría financiera, para que nos pueda guiar esa disposición jurídica en la formulación de nuestro hallazgo. A ver, permítanme, voy a fijarme si tenemos o si no lo descargamos de internet, porque está disponible esa normativa. Internet norma de auditoría financiera. A ver, vamos a ver si podemos. Bien, ya lo estamos descargando para poderles mostrar. Voy a compartir las normas de auditoría financiera, las que se utilizan hasta la fecha para estos exámenes. En su pantalla se muestran las normas de auditoría financiera que han sido aprobadas en el mes de agosto del año 2012. Nos vamos a ir directamente a la capítulo de comunicación de resultados y vamos a hacer referencia ahí para poder formular el informe. En la pantalla se muestra la norma 225, comunicación de resultados, ¿verdad? Entonces, Sí, acá, por ejemplo, hace referencia que debe expresar el informe de auditoría. El informe debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Asimismo, debe señalar si dichas normas no han sido aplicadas uniformemente con respecto a la ejercicio anterior, ¿no? Si las revelaciones informativas contenidas en los estados financieros deben considerarse razonablemente adecuadas, a menos que en el informe se indique lo contrario.
El informe debe contener una opinión respecto a los estados financieros tomados en su conjunto. Ya, bueno, ahora lo que nos interesa es ir a las salvedades. Entonces vamos a bajar más a la siguiente página y vamos a ir a la parte que dice el numeral 404. En ciertas circunstancias, el auditor gubernamental puede apartarse del informe estándar o sin salvedades, o sea, es decir, de la opinión limpia, uno puede apartarse y emitir los siguientes tipos de informes. Una opinión con salvedades cuando se han comprobado desviaciones a las normas básicas del sistema de contenido integrado y o limitaciones al alcance del trabajo que no afectan de manera sustancial la presentación razonable de los estados financieros en su conjunto, pero que tales desviaciones o limitaciones son significativas con relación a los niveles de importancia relativa. En el último párrafo de esa página dice, toda vez que se emita una opinión con salvedades o adversa, debe señalarse en párrafos separados que precedan al de opinión la naturaleza de la salvedad, o limitación que dio lugar a misma, así como sus efectos sobre los estados financieros de corresponder. Entonces, vamos a redactar en un solo párrafo. Vamos a hacer la explicación acá, que diga lo siguiente. Al 31 de diciembre del año 2020, las cuentas a cobrar a corto plazo incluyen el importe de bolivianos y vamos a tomar el monto total que hemos determinado, que era la acumulación de las salvedades, o sea, de los ajustes, 7 millones, eso vamos a copiar en, en la redacción que estamos llevando adelante. Bien, acá decimos, al 31 de diciembre del año, no, al 31 de diciembre del 2020, porque si le voy a colocar el año de la gestión, un poco que lo voy a empezar a cargar el contenido y va a ser redundante y el que quiera leer no va a comprender porque hay que considerar de que no solamente los auditores leen este informe, sino que cualquier profesional que en sí tenga interés en su contenido, no siempre va a ser un auditor, entonces tiene que ser entendible, por eso es que se exige de que el contenido no sea como muy extenso, sino que sea claro. Ya, al 31 de diciembre del 2020, las cuentas a cobrar a corto plazo incluyen el importe de bolivianos 7.149.500, ¿no? Que corresponde a, vamos a ir a esa planilla en Excel donde hemos dicho cuáles habían sido las causales. Valeria Carranza, que corresponden a servicios no prestados a los señores. Hay una Valeria Carranza. Le voy a poner entre paréntesis bolivianos, o sea, su saldo de la deudora, o sea, que está como deudora, pero que al final no había sido deudora, ¿no? Pues 5 millones, coma, vamos con el siguiente. Leandro Cercabalán, igual bolivianos, 1.926.591. Y Rogel Ameral.
bolivianos 35.817, ¿no? No corresponden, vamos a ajustar. Este contenido, por ejemplo, lo que estamos formulando, no es que a la primera va a tener la claridad, sino que se va a ir puliendo mientras uno va leyendo, va a ir ajustando, va a ir quitando redundancia, digamos, en algunas palabras. Entonces, eso es normal. Entonces, por ejemplo, acá le vamos a dar, como se dice, uniformidad a los importes, están otros sin decimal, diré sin puntos, algunos también con puntos, entonces todo eso tenemos que corregir. Ya, acá decimos, al 31 de diciembre del 2020, las cuentas a cobrar a corto plazo incluyen el importe de 7.149.500 que no corresponden a servicios prestados por lo que no se advirtió de existencia del documento legal de derecho de cobro de esta manera. El monto total expuesto sobrevalúa la cuenta contable a cobrar a corto plazo sobrevalúa las cuentas contables, porque hay que ver, esta cuenta es la que se va a acreditar, o sea, se tiene que acreditar y hay una que es la que se va a debitar, porque si hablamos de partida doble tenemos que acreditar a las dos. Entonces acá tenemos que, como son de gestiones anteriores, entonces si se han reconocido como ventas del periodo, entonces esto se ha ido a la cuenta del patrimonio, ¿no? Ha sobrevaluado las cuentas contables, cuentas a cobrar de a corto plazo y resultados acumulados. Bien. Habiendo afectado, se evalúa en un porcentaje de qué monto. Hay que tomar el monto total, el que corresponde al saldo de la cuenta, tanto para el activo como la cuenta patrimonial. Si yo hago un cálculo aritmético ahí para poder establecer y decir por cuánto está sobrevaluado, es lo que le interesa al usuario. O sea, es decir, si está sobrevaluado, ¿por cuánto? Pero, ¿cuál es el saldo? ¿Me pueden colaborar con el saldo de la cuenta por cobrar? $7.149.500 sobre el saldo. Vamos a fijarnos cuánto es el monto de la cuenta por cobrar.
Vamos a revisar, permítame, estoy acudiendo a las fuentes para revisar. Lisa, si no me equivoco, es 7.182.017, Lisa. El saldo de la cuenta contable de cuentas por cobrar. Sí, 20 Lisa. millones Ah, 629.787. 20 millones 629.787. 680. Eso sacado del total del detalle de clientes, ¿no? Exacto, Sí, justamente ese es el saldo. Ahora, no tenemos dato de la cuenta patrimonial. Para fines del ejercicio voy a colocar un dato referencial, porque tenemos que colocar en el hallazgo y en la salvedad el efecto que genera esta desviación. Entonces voy a colocar 7.149.500. Vamos de cuenta de que eso corresponde a 50 millones, ¿ya? Y vamos a ver la incidencia en ambas cuentas. En el primero, es 20.629.387. Se presenta el 35%. A ver si alguien puede corroborar, ese es el monto que es, ese porcentaje que he determinado. En el siguiente, 14%. Bien, a ver, vamos a colocar aquí en el ejercicio, ¿no? Que en un porcentaje del 35% y 14% respectivamente. ¿No? Observándose los principios de contabilidad integrada. Entonces vamos a acudir a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Tenemos varios ahí. En su artículo 51 se referencian varios principios. Entonces aquí tenemos que hacer referencia a evaluación, costo, que es uno que está afectado. También hacemos referencia a exposición, actividad, no puede ser subjetividad, vamos a fijar para confirmar. A veces de memoria no es bueno referir. Bien, a ver, vamos a compartirles esta pantalla donde estoy viendo al artículo 51. Vamos a ir de las normas básicas. Ahí tenemos equidad, tengo legalidad, universalidad y unidad, devengado. Aquí puedo colocar el devengado también, porque han devengado mal. Se han dado lugar devengado sin las condiciones que debería darse este devengado. Después, fíjense, vamos a la evaluación al costo, ¿dónde está? Revisaremos. Objetividad. Evaluación al costo. Sí, entonces vamos acá. Nuevamente a la redacción de ese informe. Objetividad lo vamos a colocar acá.
De esta forma, tiene que exponerse el hallazgo. En el informe del auditor independiente tiene que ponerse la salvedad. Es una desviación a los principios de contabilidad integrada, ¿no? Entonces, estamos en referencia a cuáles principios en sí se han generado, por ejemplo, afectación. Ahí tenemos a la evaluación del costo, tenemos exposición, tenemos devengado y objetividad. Bien, sobre este planteamiento que acabamos de hacer, ¿alguien tiene alguna duda? Estamos a 2 días del examen, entonces queremos tratar de aclararles las dudas que tengan. Bueno, me alegra mucho entonces que no existan dudas. Entonces, como pueden ver, estamos tomando en cuenta en esta salvedad, estamos redactando, por ejemplo, el hecho que hemos advertido, hemos referido las cuentas contables afectadas, ¿no? Que están acá. Después hemos determinado el efecto en las mismas, que es 35% y 14% de su evaluación. Y estamos haciendo referencia a los principios de contabilidad integrada afectados. Son condicionantes que exigen la normativa, la que hemos referido hace unos minutos, donde hemos comentado. En su pantalla se muestra, miren. Opinión con salvedades. Cuando se han comprobado desviaciones a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Las limitaciones al alcance que no afectan de manera sustancial la presentación de los normas de estados financieros, es decir, no afectan en su conjunto. Posiblemente solamente van a tener incidencia en las cuentas que hemos mencionado. Cuentas por cobrar y resultados acumulados. Y acá hace mención, dice, pero que tales desviaciones son significativas con relación a los niveles de importancia relativa. Sí, porque han superado esos niveles de materialidad, además, en cuanto a las cuentas que en sí, a las cuales estamos mencionando, tienen incidencia. Y en la última parte dice, toda vez que se emita una opinión con salvedades, debe señalarse en párrafos separados que proceden de opinión la naturaleza de la salvedad, hemos expuesto, así como sus efectos sobre los estados financieros de correspondencia. No tiene mucha incidencia en los estados financieros en su conjunto, pero sí hemos hecho referencia a las incidencias que tienen en las cuentas contables, ¿no? De esa forma se ha formulado. Bien, entonces con las consideraciones, entonces volvemos a ingresar porque ya estamos llegando a la hora tope de esta sesión, ¿no? Como pueden ver, hemos tomado la norma de auditoría financiera, o sea, hemos acudido a esa norma, no es que alguien puede saber de memoria cada párrafo, digamos, pero sí se puede recordar para poder hacer referencia a qué parte de la normativa se había dado el incumplimiento, ¿no? Bueno, vamos a retornar entonces, lo cerramos la presente sesión.